Mi propia hija me escupió en la cara y me acusó de algo que jamás haría, pero lo que ella no sabía es que yo tenía una cámara grabando todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Ruiz, tengo 67 años y durante 4 décadas trabajé como ingeniero industrial hasta jubilarme hace 2 años. Pensé que mis días más duros habían quedado atrás, que podría disfrutar tranquilamente de mi pensión y ver crecer a mis nietos. Pero el martes 15 de marzo de 2024, a las 8:30 de la mañana, mi mundo se desplomó de la manera más inesperada. Esa mañana, como todos los días, fui a la cocina a prepararme el café. Mi rutina era siempre la misma: levantarme a las 7:45, ducha rápida y luego desayunar mientras revisaba las noticias en el periódico. Vivía solo en mi casa de Salamanca desde que mi esposa Elena falleció hace 3 años, pero no me sentía solo. Mi hija Cristina venía a visitarme cada martes y viernes, supuestamente para ayudarme con las compras y asegurarse de que estuviera bien. Cristina tiene 32 años, es soltera, y según me contaba, trabajaba en una empresa de marketing digital. Siempre me había parecido una hija responsable, aunque en los últimos meses la notaba diferente. Más nerviosa, más esquiva con las conversaciones y siempre necesitando dinero para emergencias que nunca me explicaba bien. Ese martes, mientras removía el azúcar en mi café, decidí revisar mi cartera para sacar dinero para el almuerzo. Y ahí fue cuando lo noté. Faltaban 80 euros. Los había contado el día anterior porque había ido al banco. Tenía 240 euros y ahora solo quedaban 160. Mi primera reacción fue pensar que había hecho mal las cuentas, pero soy ingeniero, señores. Los números son mi especialidad. Me senté en la mesa de la cocina con el café humeando, y por primera vez en meses mi mente de ingeniero se puso a trabajar de verdad. Empecé a recordar. La semana pasada también había notado que faltaba dinero, pero lo atribuí a un despiste mío. Hace 15 días lo mismo. Y hace un mes, cuando Cristina vino a ayudarme a ordenar los papeles del escritorio, también desaparecieron 50 euros de la mesita de noche. El patrón era demasiado claro para ignorarlo. Solo había una persona que tenía acceso regular a mi casa, que sabía dónde guardaba el dinero y que había estado comportándose de manera extraña: mi propia hija. A las 10:15 de la mañana sonó el timbre. Era Cristina, llegando para su visita habitual del martes. La dejé pasar como siempre. Le ofrecí café, charlamos sobre el tiempo, pero esta vez yo estaba observando cada uno de sus movimientos con ojos diferentes. Cuando fue al baño, vi cómo sus ojos se desviaron hacia mi chaqueta colgada en el perchero del pasillo. Cuando me levanté a contestar el teléfono, la vi acercarse a la mesa donde siempre dejaba la cartera. Decidí hacer una prueba. Le dije que iba a regar las plantas del jardín trasero y que tardaría unos 10 minutos. Salí por la puerta de atrás, pero me quedé observando desde la ventana de la cocina. Lo que vi me destrozó el alma. Cristina abrió mi cartera, sacó 3 billetes de 20 euros y los guardó rápidamente en su bolso. Mi propia hija, la niña que había criado, a quien había pagado universidad, a quien había sostenido económicamente hasta hace poco. Me estaba robando. Volví a entrar fingiendo normalidad, pero por dentro estaba ardiendo. No de rabia, sino de una frialdad calculada que no había sentido nunca. Cuando se despidió con el beso de siempre en la mejilla, yo ya había tomado una decisión. Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando y después iba a actuar en consecuencia. Esa noche, sentado en mi sillón con un whisky en la mano, empecé a planificar. Porque si hay algo que me enseñaron 40 años de ingeniería, es que cada problema tiene una solución y cada solución requiere un plan meticuloso. Mi hija había cometido un error al subestimarme. Pensaba que era solo un viejo jubilado inofensivo. Estaba a punto de descubrir que estaba muy equivocada. Durante los siguientes 3 días me convertí en detective de mi propia vida. Empecé analizando cada detalle que había estado ignorando durante meses
y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. La primera revelación llegó cuando revisé mis estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses. Había estado retirando dinero del cajero automático con mucha más frecuencia de lo normal, pero como siempre tenía efectivo en casa, nunca me había detenido a cuestionarlo. En enero retiré 320 euros más de lo habitual. En febrero, 450 euros extra. En marzo, ya llevaba 380 euros de más. No eran cantidades enormes, pero sumadas representaban más de 1.000 euros que habían desaparecido gradualmente. Después vino el análisis de las visitas de Cristina. Saqué mi agenda donde anotaba todo, un hábito que mantengo desde mis días de ingeniero, y empecé a cruzar fechas. Las visitas sorpresa de Cristina habían aumentado significativamente desde diciembre. Antes venía los martes y viernes como habíamos acordado, pero desde enero empezó a aparecer también los domingos, para pasar más tiempo conmigo. Los jueves por la tarde, porque salía temprano del trabajo. Los sábados, para ayudarme con la limpieza profunda. Cada visita extra coincidía con una desaparición de dinero que yo había atribuido a mi supuesta distracción. Pero lo que realmente me partió el corazón fue recordar las conversaciones. Cristina siempre había sido parlanchina, me contaba detalles de su trabajo, sus amigos, sus planes de fin de semana. Pero en los últimos meses, sus respuestas se habían vuelto vagas y esquivas. Cuando le preguntaba por su trabajo, decía, «Bien, papá, ya sabes, lo mismo de siempre». Cuando mencionaba a sus amigos, cambiaba rápidamente de tema, y sus ojos habían perdido esa chispa que siempre tuvieron. El viernes 19 de marzo, decidí hacer mi primera investigación real. Llamé a Beatriz Herrera, mi cuñada, hermana de mi difunta esposa Elena. Beatriz siempre había mantenido una relación cercana con Cristina, y si alguien sabía algo, sería ella. «Emilio, me alegra escucharte», me dijo cuando contestó el teléfono. «¿Cómo estás?» «Beatriz, necesito preguntarte algo sobre Cristina, y quiero que seas completamente honesta conmigo». Hubo un silencio incómodo, demasiado largo para ser casual. «¿Qué tipo de pregunta, Emilio? ¿Has notado algo extraño en ella últimamente? ¿Algún cambio en su comportamiento?» Otro silencio. Luego un suspiro profundo. «Emilio, he estado esperando que alguien me preguntara esto. Sí, he notado cambios, muchos cambios. Lo que me contó Beatriz me heló la sangre. Cristina había perdido peso de manera notoria, algo que yo había atribuido a estrés laboral. Sus manos temblaban cuando no se daba cuenta de que la observaban. Había dejado de participar en las reuniones familiares siempre con excusas de último minuto. Y lo más alarmante, Beatriz la había visto 2 veces en el centro de la ciudad con personas que no parecían buena compañía. «¿Qué quieres decir con no parecían buena compañía?», le pregunté. «Hombres mayores, con aspecto peligroso». Una vez la vi entrando en un portal conocido por temas de drogas. Pensé en contártelo, pero no quería preocuparte sin estar segura. Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Drogas. La palabra que había estado evitando pensar finalmente había sido pronunciada en voz alta. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi escritorio, organizando toda la información como solía hacer en mis proyectos de ingeniería. Creé una línea de tiempo detallada, correlacioné fechas, analicé patrones. El cuadro que emergía era devastador, pero también me daba algo que necesitaba desesperadamente: claridad. El sábado por la mañana, Cristina apareció sin avisar. Era la prueba perfecta para mi nueva teoría. La recibí con normalidad, pero esta vez prestaba atención a detalles que antes había pasado por alto. Sus pupilas estaban ligeramente dilatadas. Se tocaba la nariz constantemente. Bebía agua con desesperación. Y cuando pensaba que no la estaba mirando, sus ojos escaneaban la habitación buscando algo, probablemente dinero. Durante nuestra conversación, mencioné casualmente que había estado pensando en hacer algunos arreglos en la casa y que tal vez necesitaría sacar dinero del banco para pagarlos en efectivo. Vi cómo se le iluminaron los ojos por un segundo antes de que pudiera controlarlo.
¿Qué tipo de arreglos, papá?, me preguntó, tratando de sonar desinteresada. Oh, nada urgente. Tal vez arreglar el tejado, cambiar algunas tuberías. Unos 3 o 4 mil euros, supongo. La vi tragar saliva. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Cuando se fue esa tarde, revisé inmediatamente mi cartera. Habían desaparecido 60 euros más. Pero esta vez, yo estaba preparado. Esta vez, tenía un plan. Esa noche, mientras organizaba mis notas, me di cuenta de que había subestimado completamente la situación. No se trataba solo de una hija que robaba dinero ocasionalmente. Se trataba de una adicción. Y las adicciones llevan a las personas a hacer cosas desesperadas e impredecibles. Mi hija estaba en problemas serios, y yo era su objetivo más fácil, pero ella no sabía que acababa de despertar al ingeniero que había dentro de mí. Y los ingenieros, señores, somos muy buenos resolviendo problemas complejos. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. La semana siguiente se convirtió en la investigación más intensa de mi vida. Decidí aplicar la misma metodología que usaba para resolver problemas de ingeniería complejos: observación sistemática, recolección de datos y análisis de patrones. Lo que descubrí superó mis peores temores. El lunes 22 de marzo comencé mi vigilancia discreta. Me posicioné en la cafetería La Central, que está justo enfrente del edificio donde supuestamente trabajaba Cristina. Llegué a las 8:00 de la mañana y esperé. Las horas de entrada terminaron a las 9:30 y Cristina nunca apareció. Tampoco a las 10:00 ni a las 11:00. Me quedé hasta las 13:00 horas sin verla. Al día siguiente repetí el operativo, misma cafetería, mismo horario. Nada. Era evidente que mi hija me había estado mintiendo sobre su empleo durante meses. El miércoles decidí cambiar de estrategia. En lugar de buscarla en su supuesto trabajo, decidí seguir las pistas que Beatriz me había dado sobre el centro de la ciudad. Me dirigí al barrio donde mi cuñada la había visto con esas malas compañías. Era una zona que conocía bien porque había supervisado la construcción de varios edificios allí en los años 90, pero que ahora tenía una reputación muy diferente. A las 15:30, mientras tomaba un café en el bar Mirador de la calle Trinidad, la vi. Cristina caminaba por la acera opuesta con un hombre de unos 40 años, delgado, con tatuajes visibles en los brazos. Se dirigían hacia un portal que recordaba perfectamente: el número 47. Ese edificio había sido uno de mis proyectos y sabía que los apartamentos de la planta baja se habían convertido en lugares problemáticos. Los seguí a distancia prudente. Entraron al edificio y desaparecieron. Esperé una hora completa escondido tras un coche aparcado. Cuando salieron, Cristina parecía diferente, más nerviosa, pero también más relajada, si eso tiene sentido. El hombre le dio algo pequeño que ella guardó rápidamente en su bolso. Esa noche, en casa, conecté todos los puntos. Mi hija no solo consumía drogas, estaba comprándolas regularmente, y para financiar su adicción, me robaba a mí, probablemente porque era la fuente más segura y predecible de dinero que tenía. El jueves decidí hacer algo que jamás pensé que haría: contratar a un investigador privado. Busqué en internet y encontré a Álvaro Mendoza, un exdetective de la Policía Nacional que ahora trabajaba de forma independiente. Su oficina estaba en el centro y sus referencias eran impecables. «Señor Ruiz», me dijo durante nuestra reunión, «lo que me está contando es más común de lo que imagina. Los adictos suelen robar primero a su familia porque es donde encuentran menos resistencia». Le entregué todas las notas que había recopilado. Fechas, horarios, cantidades de dinero, ubicaciones. Álvaro revisó todo con profesionalidad. «Necesito que me consiga información específica», le dije. «Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién se lo debe y qué tipo de sustancias está comprando. También necesito saber si está involucrada en algo más que el simple consumo». Álvaro asintió. «Le costará 800 euros por una investigación completa de una semana. ¿Está seguro de que quiere saber la verdad completa?» Pagué sin dudarlo. Los resultados llegaron el viernes siguiente y fueron devastadores.
Álvaro había conseguido información desde 3 fuentes diferentes. Cristina debía 12.400 euros a un traficante llamado Rubén Santos, conocido en el barrio como El Ruso. Las deudas se habían acumulado durante los últimos 8 meses, y la presión para pagar estaba aumentando. Pero había más. Según sus contactos, Cristina había comenzado vendiendo algunas de sus pertenencias, joyas, ropa de marca, incluso su coche, que había vendido en febrero alegándome que prefería usar transporte público por el medio ambiente. Todo ese dinero había ido directamente a alimentar su adicción y pagar deudas anteriores. Lo más alarmante era el tipo de sustancias. No se trataba de marihuana ocasional. Cristina estaba enganchada a la cocaína y, según Álvaro, las personas en su situación solían escalar a métodos más desesperados para conseguir dinero cuando las fuentes familiares se agotaban. «Señor Ruiz», me dijo Álvaro durante nuestra segunda reunión, «su hija está en una espiral descendente muy peligrosa. La deuda que tiene con Santos no es una broma. Este hombre tiene antecedentes por violencia y no es conocido precisamente por su paciencia con los morosos». Esa información me dio una perspectiva completamente nueva de la situación. No era solo que mi hija me estuviera robando, estaba en peligro real. Y por extensión yo también podría estarlo si Santos decidía que necesitaba presionar más fuerte para recuperar su dinero. El sábado por la noche, mientras revisaba toda la documentación que Álvaro me había proporcionado, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontar a Cristina inmediatamente. No iba a hacer nada emocional o impulsivo. En su lugar, iba a construir una estrategia completa que no solo protegiera mis intereses, sino que también pusiera a mi hija en una posición donde no tuviera más opción que enfrentar su problema de frente. Pero primero necesitaba más información. Y para conseguirla, iba a tener que hacer algo que nunca imaginé hacer: espiar a mi propia hija de manera sistemática y documentar cada uno de sus movimientos. La siguiente semana iba a ser crucial, porque si Cristina pensaba que podía continuar manipulándome y robándome impunemente, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su padre. El ingeniero en mí había despertado completamente y tenía un problema muy complejo que resolver. El lunes 29 de marzo, puse en marcha la fase más delicada de mi investigación. Había decidido que necesitaba evidencia sólida y documentada de todo lo que estaba sucediendo. Como ingeniero, sabía que las acusaciones sin pruebas no sirven de nada, y si las cosas escalaban, como intuía que lo harían, necesitaría respaldo legal irrefutable. Mi primera medida fue instalar un sistema de videovigilancia discreto en mi propia casa. Contraté a Técnicas de Seguridad Salamanca, una empresa local especializada. Les dije que había tenido algunos problemas con ladrones en el barrio y quería proteger mi propiedad. El técnico, un joven llamado Pablo Ortega, instaló 3 cámaras pequeñas, una en el salón principal, otra en el pasillo que conecta con las habitaciones y una tercera en la cocina, todas con grabación en alta definición y almacenamiento en la nube. «Señor Ruiz», me explicó Pablo mientras configuraba el sistema, «estas cámaras son prácticamente invisibles. Puede acceder a las grabaciones desde su teléfono móvil o desde cualquier ordenador con internet. El sistema graba automáticamente cuando detecta movimiento». Pagué los 1.200 euros de la instalación sin pestañear. Era una inversión necesaria. El martes, Cristina vino para su visita habitual. Esta vez, yo estaba preparado de manera diferente. No solo tenía las cámaras grabando, sino que también había colocado estratégicamente mi cartera en la mesa del salón con exactamente 180 euros, 3 billetes de 50 y 3 de 10. Los había marcado discretamente con un bolígrafo especial que solo era visible bajo luz ultravioleta, una técnica que había aprendido durante mis años supervisando pagos en efectivo en proyectos de construcción. Durante la visita, mantuve una conversación completamente normal con Cristina. Le pregunté por su trabajo, más mentiras, por sus planes de fin de semana, más evasivas, y por su salud, respuestas nerviosas. A mitad de la conversación, fingí recibir una llamada importante de mi médico
y me disculpé para ir a otra habitación. Desde el dormitorio accedí a la aplicación de las cámaras en mi teléfono móvil. Lo que vi me confirmó lo que ya sabía, pero verlo en tiempo real fue como recibir un golpe en el pecho. Cristina se acercó inmediatamente a la mesa, abrió mi cartera y en menos de 30 segundos había tomado 100 euros, 2 billetes de 50. Lo hizo con movimientos rápidos y precisos, claramente practicados. Cuando regresé al salón, ella estaba sentada exactamente donde la había dejado, sonriendo como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien con el médico, papá?, me preguntó con una naturalidad que me resultó escalofriante. Sí, solo rutina, respondí, manteniendo mi compostura mientras por dentro se me desplomaba el mundo. Esa tarde, después de que se marchara, revisé la grabación completa. El video mostraba claramente el robo, con fecha y hora precisas, 29 de marzo de 2024, 16:42 horas. Guardé una copia en 3 lugares diferentes: mi ordenador, una memoria USB y el almacenamiento en la nube. Pero necesitaba más que un solo incidente. Necesitaba establecer un patrón documentado. Durante los siguientes días, implementé lo que llamé Operación Evidencia. Cada vez que esperaba una visita de Cristina, preparaba la escena cuidadosamente. Cantidades específicas de dinero en lugares predecibles, siempre marcados con el bolígrafo ultravioleta, siempre con las cámaras grabando. Cristina no me defraudó. El jueves 1 de abril robó 80 euros. El sábado 3 de abril, cuando vino con la excusa de ayudarme con la limpieza, se llevó 120 euros. Cada robo quedó perfectamente documentado en video de alta definición. Pero mi investigación no se limitó a la videovigilancia. También había conseguido acceso a información más personal. Una noche, mientras Cristina estaba en el baño durante una de sus visitas, logré acceder brevemente a su teléfono móvil. Era un riesgo calculado pero necesario. Lo que encontré en sus mensajes superó mis expectativas más sombrías. Conversaciones con al menos 5 personas diferentes sobre material, pagos y encuentros. Los mensajes con alguien identificado como ruso, claramente Rubén Santos, eran especialmente alarmantes. Tu viejo tiene que tener más pasta guardada, decía un mensaje del 28 de marzo. No puedo seguir esperando, nena. Ya sabes lo que pasa cuando no se paga a tiempo. La respuesta de Cristina me heló la sangre. Tranquilo, ruso. Mi padre es muy predecible. Le sacaré más esta semana. Solo necesito que me des un poco más de tiempo. Otro mensaje del 2 de abril era aún más revelador. ¿Has pensado en lo que te dije sobre la denuncia? A veces los viejos necesitan una lección para soltar la pasta. Hice capturas de pantalla de todos los mensajes relevantes, asegurándome de que se viera claramente la fecha y la hora. Cada imagen fue guardada en múltiples ubicaciones seguras. Esa noche, sentado en mi escritorio con todos los documentos y evidencias organizadas frente a mí, finalmente comprendí la magnitud real de la situación. Mi hija no solo me estaba robando para financiar su adicción, estaba siendo presionada por criminales peligrosos y estaba considerando seriamente la posibilidad de presentar algún tipo de denuncia falsa contra mí para obtener más dinero. La frase «los viejos necesitan una lección para soltar la pasta» resonaba en mi mente como una campana de alarma. ¿Qué tipo de lección estaban planeando? ¿Una denuncia por maltrato? ¿Por abuso? ¿Algo peor? Era momento de pasar a la siguiente fase de mi estrategia. Tenía evidencia sólida, conocía las amenazas y entendía el alcance del problema. Ahora necesitaba protección legal y aliados estratégicos. El viernes por la mañana llamé al despacho de abogados Moreno y Asociados, el más prestigioso de Salamanca. Era hora de que un profesional evaluara mi situación y me ayudara a construir una defensa sólida, porque si Cristina y sus amigos creían que iban a intimidar o manipular a un viejo indefenso, estaban a punto de descubrir que habían elegido al objetivo equivocado. La guerra silenciosa había comenzado y yo tenía la ventaja de que ellos no sabían que ya conocía sus movimientos. El lunes 5 de abril a las 10:00 horas me presenté en el despacho de Javier Moreno.
un abogado penalista con 30 años de experiencia que había sido recomendado por mi antiguo jefe en la empresa de ingeniería. Su oficina en la Plaza Mayor inspiraba confianza, bibliotecas repletas de códigos legales, diplomas enmarcados y un ambiente de profesionalidad absoluta. «Señor Ruiz», me dijo Moreno después de revisar toda la documentación que le había llevado, «esta situación es más compleja y peligrosa de lo que parece a primera vista. Los mensajes que me muestra sugieren que están planeando presentar una denuncia falsa contra usted, posiblemente por maltrato o abuso, que son acusaciones que pueden arruinar la reputación de una persona, incluso si posteriormente se demuestra su inocencia». Moreno se reclinó en su silla y continuó con tono grave. «Necesitamos actuar preventivamente. Voy a preparar una estrategia defensiva completa. Primero, registraremos todas las evidencias que tiene ante notario para darles validez legal incuestionable. Segundo, presentaremos una denuncia preventiva por extorsión y robo continuado. Y tercero, solicitaremos una orden de alejamiento temporal para protegerlo de cualquier acción desesperada». Los honorarios ascendían a 500 euros por el proceso completo, pero era una inversión necesaria para salvaguardar tanto mi patrimonio como mi reputación. Mientras Moreno preparaba los documentos legales, yo me enfoqué en la segunda parte de mi estrategia: asegurar mis recursos financieros. El martes por la mañana visité mi banco, Banco Santander, donde mantenía mis cuentas desde hacía 15 años. El director de sucursal, Fernando Jiménez, me conocía personalmente desde mis años como ingeniero. «Don Emilio», me dijo después de explicarle mi situación, «entiendo perfectamente su preocupación. Vamos a crear una cuenta de protección patrimonial. Transferiremos el 80% de sus ahorros a una cuenta que requerirá doble autorización para cualquier movimiento. También modificaremos los beneficiarios de todas sus pólizas y productos financieros. En total, protegí 127.000 euros de mis ahorros, dejando únicamente 15.000 euros en la cuenta corriente habitual. Si alguien intentaba manipularme para obtener dinero, no encontraría las cantidades que esperaba. El miércoles recibí una llamada que cambió completamente mi perspectiva del caso. Era Miguel Torres, el hermano de mi difunta esposa, Elena, y tío directo de Cristina. Miguel trabajaba como psicólogo clínico en el Hospital Universitario de Salamanca y mantenía una relación cercana con mi hija desde su infancia. «Emilio, necesito hablar contigo urgentemente», me dijo con voz preocupada. «Es sobre Cristina. Creo que los dos hemos estado notando cosas extrañas y es hora de que compartamos información. Nos encontramos esa tarde en su consulta privada. Lo que Miguel me reveló encajó perfectamente con mis sospechas, pero añadió dimensiones que no había considerado. Hace 3 semanas, Cristina vino a verme a la consulta», comenzó Miguel. «Oficialmente quería hablar sobre estrés laboral, pero en realidad estaba buscando que le prescribiera ansiolíticos. Sus síntomas eran claros: pupilas dilatadas, temblor en las manos, sudoración excesiva, paranoia. Son signos inequívocos de consumo de estimulantes». Miguel abrió un archivo confidencial. Le hice algunas preguntas indirectas sobre su situación económica. Me confesó que tenía algunos problemitas de dinero, pero que su padre, tú, la estabas ayudando de vez en cuando. También mencionó que estabas considerando hacer cambios en tu testamento para asegurar su futuro. Esa información me alarmó profundamente. Cristina estaba utilizando conversaciones manipuladas conmigo para crear una narrativa falsa ante su tío psicólogo. «Hay más», continuó Miguel. Me preguntó específicamente sobre procedimientos legales para declarar a una persona mentalmente incompetente. Dijo que era por curiosidad académica, porque había visto algo en la televisión, pero la pregunta me pareció demasiado específica y personal. El puzzle se completaba de manera aterradora. Cristina no solo estaba robándome y planeando una denuncia falsa, también estaba explorando la posibilidad de declararme incapacitado mentalmente para acceder directamente a mi patrimonio. «Miguel», le dije, «necesito que documentes oficialmente esta conversación y también necesito que me ayudes a entender exactamente qué tipo de procedimientos legales podría intentar».
Miguel accedió inmediatamente. Como profesional sanitario, tenía obligación de reportar sospechas de abuso hacia personas mayores, y mi situación encajaba perfectamente en esa categoría. El jueves, mientras organizaba toda la nueva información, recibí una llamada inesperada de Álvaro Mendoza, el investigador privado. «Señor Ruiz, tengo información urgente», me dijo. «Mis contactos me han informado que Rubén Santos está aumentando la presión sobre su hija. Le ha dado un ultimátum: conseguir 15,000 euros antes del domingo o enfrentarse a consecuencias serias. También hemos detectado que Santos ha estado haciendo preguntas sobre usted específicamente. ¿Dónde vive? ¿Qué tipo de ingresos tiene? ¿Si vive solo?». Esta información confirmaba mis peores temores. La situación ya no era solo entre Cristina y yo, ahora involucraba a criminales que me habían identificado como objetivo potencial. «Hay una cosa más», añadió Álvaro. «Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que Santos le ha dado a su hija una fecha límite para resolver el problema del viejo. No sabemos exactamente qué significa, pero el contexto sugiere que están planeando algo para este fin de semana». Colgué el teléfono sabiendo que había llegado el momento de pasar a la acción. Tenía todas las evidencias necesarias, protección legal en marcha, recursos financieros asegurados y aliados estratégicos identificados. Pero también sabía que mis oponentes estaban acelerando sus planes. El viernes por la noche, mientras revisaba todos los documentos en mi escritorio, tomé la decisión final. No iba a esperar a que Cristina y sus cómplices ejecutaran su plan. Era momento de tomar la iniciativa y confrontar la situación de frente, pero de manera calculada y con todas las ventajas de mi lado. La próxima vez que mi hija apareciera en mi casa, me encontraría con un padre completamente diferente al que había estado manipulando durante meses. El ingeniero había terminado de diseñar la solución y ahora era momento de implementarla. El sábado 10 de abril por la mañana, decidí que era momento de construir la red de apoyo definitiva antes del confronto final. Sabía que cuando llegara el momento de la verdad, necesitaría testigos creíbles y aliados estratégicos que pudieran respaldar mi versión de los hechos. Mi primera llamada fue a Carmen Vázquez, mi vecina de 58 años, que vivía en la casa contigua desde hacía 12 años. Carmen era profesora jubilada de instituto, una mujer observadora y detallista que siempre había mantenido una relación cordial conmigo. Más importante aún, había sido testigo involuntaria de muchas de las visitas extrañas de Cristina. Don Emilio me dijo cuando le expliqué que necesitaba hablar con ella sobre un tema delicado. La verdad es que llevaba tiempo queriendo comentarle algo. He notado comportamientos muy extraños en Cristina durante los últimos meses. Nos sentamos en su cocina mientras ella me detallaba sus observaciones. La he visto llegar a su casa a horas muy raras, siempre mirando por encima del hombro, como si alguien la siguiera. Una vez, hace 3 semanas, la vi discutiendo por teléfono en su jardín a las 11 de la noche. Estaba muy agitada, gritando algo sobre dinero y plazos. Pero lo que Carmen me contó después me dejó helado. También he visto coches extraños aparcados cerca de su casa cuando ella viene de visita. Coches con hombres dentro que no son del barrio. Una vez incluso anoté una matrícula porque me pareció sospechoso. 7842 KLM. Era un BMW negro con 2 hombres que estuvieron vigilando su casa durante toda la tarde del martes pasado. Le pedí a Carmen que documentara oficialmente estas observaciones mediante una declaración escrita. Como antigua profesora, tenía credibilidad ante cualquier autoridad y sus observaciones añadían una dimensión externa crucial a mi caso. Mi siguiente paso fue contactar con el doctor Antonio Sánchez, mi médico de cabecera desde hacía 15 años. Necesitaba documentación médica que demostrara mi estado mental completamente normal, como protección ante cualquier intento de declararme incapacitado. «Emilio», me dijo el doctor Sánchez, después de realizarme un examen completo y varios test cognitivos, «está usted en perfectas condiciones mentales para una persona de su edad. Sus capacidades de memoria, razonamiento y toma de decisiones están por encima de la media.
Voy a emitir un informe médico detallado que certifique su competencia mental plena. El informe médico, fechado el 10 de abril de 2024, certificaba oficialmente mi capacidad mental íntegra y descartaba cualquier signo de deterioro cognitivo o vulnerabilidad que pudiera ser utilizada legalmente en mi contra. Esa tarde recibí una llamada de Beatriz Herrera, mi cuñada, que añadió información crucial a mi investigación. Emilio, anoche Cristina me llamó llorando, me dijo con voz preocupada. Estaba desesperada, diciendo que necesitaba hablar con alguien de confianza sobre una situación muy grave. Quedamos para almorzar hoy. El almuerzo entre Beatriz y Cristina había sido revelador. Me contó que estaba atravesando dificultades económicas serias y que algunas personas muy peligrosas la estaban presionando. Me pidió que hablara contigo para convencerte de prestarle 20.000 euros urgentemente. Pero lo más alarmante vino después. También me dijo algo muy extraño, Emilio. Me preguntó si yo creía que tú estabas perdiendo facultades mentales últimamente. Dijo que te había notado confundido y olvidadizo y que estaba preocupada por tu capacidad para manejar tus finanzas de manera responsable. Beatriz había rechazado categóricamente esa insinuación, pero la semilla de la estrategia de Cristina había quedado clara. Estaba preparando el terreno para presentarme como una persona mayor vulnerable y mentalmente deteriorada. «Hay algo más», continuó Beatriz. Me preguntó específicamente sobre los procedimientos para obtener poder notarial en casos de incapacidad mental. Dijo que era por si acaso llegabas a necesitar ayuda con tus asuntos legales. El domingo por la mañana, mientras organizaba toda esta nueva información en mi escritorio, sonó el teléfono. Era Álvaro Mendoza con noticias urgentes. «Señor Ruiz, la situación se ha acelerado dramáticamente», me dijo con tono grave. «Mis fuentes me informan que Rubén Santos se reunió ayer con Cristina en el bar El Cruce. Le dio un ultimátum definitivo: conseguir el dinero antes del miércoles, o él mismo visitaría al viejo para negociar directamente». Álvaro había conseguido grabar parte de la conversación desde una mesa cercana. Santos le dijo textualmente a su hija: «Si tu padre no suelta la pasta por las buenas, tendremos que convencerlo por las malas. Ya sabes lo que funcionó con el constructor de Valladolid el mes pasado». Esta información confirmaba que no se trataba de amenazas vacías. Santos tenía antecedentes de violencia contra personas mayores para cobrar deudas. «También interceptamos una llamada que hizo Cristina después de la reunión», continuó Álvaro. «Llamó a alguien identificado como Marcos y le dijo: «Tenemos que acelerar lo del viejo. Prepara los papeles para el martes. Si no funciona lo de la denuncia, usaremos el plan B». Esa noche, sentado en mi salón con todas las evidencias organizadas frente a mí, comprendí que había llegado el momento decisivo. Tenía documentación completa del robo continuado, testigos creíbles de comportamientos sospechosos, certificación médica de mi competencia mental, protección legal y financiera en marcha, y información detallada sobre las amenazas criminales. Pero también sabía que mis oponentes habían acelerado sus planes y que tenía un plazo muy limitado antes de que intentaran ejecutar su estrategia. El lunes sería el día del confronto final. Cristina vendría para su visita habitual del martes, pero esta vez se encontraría con una situación completamente diferente a la que esperaba. Porque después de semanas de investigación meticulosa y preparación estratégica, había llegado el momento de que la hija que me había subestimado descubriera que su padre no era la víctima fácil que había imaginado. El ingeniero había completado su proyecto más importante y ahora era momento de presentar los resultados. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento abierto y yo tenía todas las ventajas. El lunes 12 de abril implementé la fase final de mi preparación. Sabía que al día siguiente, cuando Cristina llegara para su visita habitual, se encontraría con una realidad completamente diferente a la que esperaba. Pero antes, necesitaba asegurarme de que cada elemento de mi estrategia estuviera perfectamente coordinado. Mi primera acción fue reunirme con el sargento Luis Ramírez de la Guardia Civil en la comandancia de Salamanca.
A través de Javier Moreno, mi abogado, había conseguido una cita para presentar formalmente toda la evidencia que había recopilado durante semanas. «Señor Ruiz», me dijo el sargento Ramírez, después de revisar minuciosamente los videos, fotografías, mensajes interceptados y declaraciones de testigos, «tiene usted un caso sólido de extorsión familiar y robo continuado. También hay indicios claros de que está siendo amenazado por organizaciones criminales». El proceso oficial se puso en marcha inmediatamente. «Vamos a abrir una investigación formal contra Rubén Santos y sus asociados por amenazas y extorsión. Respecto a su hija, los videos que ha proporcionado constituyen evidencia irrefutable de robo doméstico continuado. Pero entiendo que quiere manejar esa parte de manera más diplomática». El sargento Ramírez me aseguró que habría patrullas discretas vigilando mi domicilio durante los próximos días y que cualquier acercamiento de Santos o sus asociados sería interceptado inmediatamente. Después de la comisaría, me dirigí al despacho notarial de Isabel Guerrero para formalizar el último elemento de mi protección patrimonial. Durante los días anteriores, había redactado un nuevo testamento que excluía completamente a Cristina como beneficiaria, redistribuyendo mis bienes entre organizaciones benéficas y mi sobrino Alejandro, hijo de Miguel Torres. «Don Emilio», me dijo la notaria mientras preparaba los documentos, «este nuevo testamento será registrado inmediatamente en el Registro General de Actos de Última Voluntad. A partir de mañana, cualquier persona que consulte la situación legal de sus bienes encontrará que su hija ya no figura como heredera». También aproveché para otorgar poderes especiales a Miguel Torres y a mi abogado Javier Moreno, con instrucciones específicas de que actuaran en mi nombre si algo me sucediera. Era mi póliza de seguro final contra cualquier intento de manipulación o coacción. Esa tarde, convoqué una reunión en mi casa con todos mis aliados principales: Miguel Torres, Beatriz Herrera, Carmen Vázquez y el propio Javier Moreno. Era hora de coordinar la estrategia final. «Mañana, cuando Cristina venga a las 4 de la tarde como siempre», les expliqué, «todos ustedes estarán aquí como testigos. Miguel, quiero que evalúes oficialmente su estado mental. Beatriz, necesito que la confrontes directamente sobre las mentiras que te ha contado. Carmen, documenta todo desde tu perspectiva de testigo externo». Javier Moreno añadió el componente legal. «Emilio ha preparado una propuesta de resolución que presentaremos a Cristina. Si acepta someterse voluntariamente a rehabilitación y devolver el dinero robado, no presentaremos cargos criminales. Si rechaza la oferta, procederemos con el proceso judicial completo». La propuesta era clara. Cristina tendría que ingresar inmediatamente en el Centro de Rehabilitación San Juan de Salamanca por un mínimo de 6 meses, devolver los 3.200 euros documentados que había robado durante las últimas semanas y someterse a supervisión psicológica continua. A cambio, yo no presentaría denuncia formal por robo, pero tampoco volvería a darle dinero ni la incluiría en mi testamento. El martes por la mañana, mientras esperaba la llegada de Cristina, recibí una llamada final de Álvaro Mendoza, que me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Señor Ruiz, anoche Santos reunió a 3 de sus asociados en su local habitual. Nuestros contactos confirmaron que hoy era el día límite para su hija. Si no aparecía con al menos 10.000 euros en efectivo, ellos se dirigirían directamente a su domicilio esta tarde». Álvaro había coordinado con la Guardia Civil para interceptar cualquier movimiento de Santos hacia mi casa. Pero era evidente que mi hija estaba desesperada y que probablemente intentaría algo drástico durante su visita. A las 15:30, todos mis aliados estaban en posición. Miguel y Beatriz en el salón, Carmen observando discretamente desde su casa, Javier Moreno en la cocina revisando documentos legales. Las cámaras estaban grabando. Mi teléfono móvil tenía conexión directa con la comisaría, y yo me había preparado mentalmente para la conversación más difícil de mi vida. A las 15:55 vi el coche de Cristina aproximarse por la calle, pero esta vez no venía sola. Había un segundo vehículo siguiéndola a distancia, exactamente el BMW negro que Carmen había identificado anteriormente.
Cuando Cristina tocó el timbre, abrí la puerta con una calma que había practicado durante días. «Hola, papá», me dijo con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. «¿Cómo estás?» «Entra, Cristina», le respondí con voz firme. «Tenemos muchísimo de qué hablar». Al entrar al salón y ver a Miguel, Beatriz y al abogado esperándola, su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció y por primera vez en meses vi miedo real en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?», tartamudeó, mirando nerviosamente a cada persona presente. Me senté en mi sillón favorito, el mismo desde donde había planificado toda esta estrategia durante semanas, y la miré directamente a los ojos. «Cristina», le dije con la voz más fría que había usado jamás con ella, «durante los últimos 2 meses has robado 3.200 euros de mi cartera. Tienes una deuda de 12.400 euros con un traficante llamado Rubén Santos. Has mentido sobre tu trabajo, tu situación económica y tus actividades. Y según nuestras investigaciones, estás planeando presentar una denuncia falsa contra mí para obtener acceso a mi dinero». Vi cómo se desplomaba internamente, pero aún no había terminado. Todo esto está documentado con videos, testigos y evidencia legal irrefutable. Pero antes de decidir qué hacer contigo, vas a tener la oportunidad de contarme la verdad completa. El momento de la justicia había llegado, y yo tenía todas las cartas en mis manos. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Cristina se quedó completamente inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, con los ojos moviéndose rápidamente entre todas las personas presentes en el salón. Podía ver cómo su mente trabajaba desesperadamente, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que la salvara de la trampa perfecta en la que acababa de caer. «Papá, yo no sé de qué estás hablando», murmuró finalmente, pero su voz temblaba de manera tan evidente que hasta ella misma parecía darse cuenta de lo poco convincente que sonaba. Javier Moreno, desde su posición junto a la mesa de la cocina, abrió el primer archivo y sacó las impresiones de los fotogramas más claros de las grabaciones de videovigilancia. «Cristina», dijo con voz profesional y fría, «estas imágenes muestran claramente tus acciones del 29 de marzo a las 16:42 horas, del 1 de abril a las 18:15 horas y del 3 de abril a las 14:23 horas. En cada ocasión, abriste la cartera de tu padre y sustraíste dinero en efectivo». Le mostró las fotografías una por una. En cada imagen se veía perfectamente a Cristina tomando billetes de mi cartera, con fecha y hora claramente visibles en la esquina superior derecha. «También tenemos documentadas las conversaciones de texto con Rubén Santos», continuó Moreno, mostrando las capturas de pantalla de los mensajes. «Especialmente interesante es este del 2 de abril, donde discuten sobre dar una lección a los viejos para que suelten la pasta». La cara de Cristina se puso completamente pálida. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y se aferró al respaldo del sofá para mantenerse en pie. Eso no significa nada», balbuceó. «Son mensajes sacados de contexto». Fue entonces cuando Miguel Torres, su propio tío, se levantó del sillón donde había estado observando silenciosamente. «Cristina», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «hace 3 semanas viniste a mi consulta pidiendo ansiolíticos. Te hice preguntas profesionales sobre tu estado y me mentiste sistemáticamente. También me preguntaste sobre procedimientos legales para declarar a una persona mentalmente incompetente. ¿Recuerdas esa conversación?». Los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación al ver que todas sus mentiras y manipulaciones habían sido descubiertas y documentadas. «Y ayer», intervino Beatriz con voz firme, «me llamaste pidiendo que convenciera a tu padre de prestarte 20.000 euros. También me dijiste que creías que estaba perdiendo facultades mentales y que necesitaba ayuda para manejar sus finanzas». Cristina intentó una última maniobra desesperada. Se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y adoptó el tono de voz que había usado durante toda su infancia cuando quería conseguir algo. «Papá, por favor, déjame explicarte. Sí, tomé algo de dinero, pero era porque estoy en una situación muy complicada.
Hay personas que me amenazaron, que dijeron que te harían daño si no les pagaba. Solo estaba tratando de protegerte. Pero esta vez, su actuación no funcionó conmigo. Me levanté de mi sillón y me acerqué a ella, manteniéndola fija con la mirada. Cristina, le dije con una frialdad que ella nunca había escuchado en mi voz. Durante 32 años te he dado todo lo que necesitabas. Te pagué la universidad, te ayudé cuando no tenías trabajo, te apoyé en cada decisión importante de tu vida. Y así es como me pagas, no solo robándome, sino planeando destruir mi reputación con denuncias falsas. Saqué mi teléfono móvil y reproduje uno de los audios que Álvaro Mendoza había grabado el domingo anterior en el bar El Cruce. Era la voz de Cristina hablando con Santos. Mi viejo tiene que tener más pasta guardada en algún lado. Solo necesito presionarlo un poco más. Si no funciona por las buenas, usaremos el plan de la denuncia. Al escuchar su propia voz, Cristina se derrumbó completamente. Se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar de manera descontrolada. «¿Sabes lo que más me duele?», continué. «No es el dinero que robaste. Es que estuvieras dispuesta a destruir a tu propio padre por drogas. Porque sí, Cristina, sabemos exactamente para qué necesitabas el dinero». Javier Moreno se acercó y colocó sobre la mesa un informe detallado de Álvaro Mendoza, con fotografías de Cristina, entrando y saliendo de conocidos puntos de venta de narcóticos. «Tenemos documentados al menos 15 encuentros con traficantes durante el último mes», dijo Moreno. «También tenemos registros bancarios que muestran que vendiste tu coche, tus joyas y varios artículos de valor durante los últimos meses». En ese momento sonó mi teléfono móvil. Era el sargento Ramírez de la Guardia Civil. «Señor Ruiz», me dijo, «hemos detenido a 3 individuos que se dirigían hacia su domicilio con intenciones claramente hostiles. Entre ellos estaba Rubén Santos. Los interceptamos a 2 calles de su casa con armas blancas y material para forzar cerraduras. Puse el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. También hemos registrado el local de Santos y encontrado evidencia de extorsión sistemática a personas mayores. Su hija está oficialmente libre de esas amenazas, pero también está implicada como cómplice en un esquema de extorsión familiar». Cristina levantó la cabeza al escuchar esto, con una expresión de pánico absoluto. «Papá, por favor, no sabía que iban a venir aquí. Nunca quise que te hicieran daño de verdad, pero ya era demasiado tarde para excusas». Me acerqué a la mesa donde Javier Moreno había preparado todos los documentos legales. «Cristina», le dije con voz firme, «tienes exactamente una oportunidad de salir de esto sin enfrentar cargos criminales. Aquí tienes una propuesta de resolución. Puedes aceptarla ahora mismo, o puedes rechazarla y enfrentar las consecuencias legales completas». Le entregué el documento mientras ella lo leía con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente por cada línea, y podía ver cómo la realidad de su situación se hacía cada vez más clara. El momento decisivo había llegado, y por primera vez en meses, yo tenía el control completo de la situación. Cristina leyó el documento durante 5 minutos completos, con las lágrimas cayendo sobre el papel. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyar los codos en la mesa para mantener el documento estable. El silencio en la habitación era absoluto. Todos esperábamos su respuesta, sabiendo que de esa decisión dependería no solo su futuro, sino también la posibilidad de reconstruir nuestra relación familiar. 6 meses de rehabilitación interna, murmuró leyendo las condiciones, evaluaciones psicológicas semanales, devolución completa del dinero sustraído, prohibición de contacto no supervisado durante el primer año. Se detuvo en la cláusula que especificaba su exclusión definitiva de mi testamento y la pérdida de cualquier derecho sobre mi patrimonio. «Papá», me dijo con voz quebrada, «esto significa que ya no confías en mí nunca más, que ya no soy tu hija de verdad». Miguel Torres se acercó y se sentó junto a ella en el sofá, adoptando su rol de psicólogo profesional. «Cristina, escúchame bien», le dijo con voz firme pero comprensiva. «Las adicciones son enfermedades que se pueden tratar, pero solo si la persona reconoce que tiene un problema y acepta ayuda profesional. Tu padre no te está castigando,
Te está ofreciendo la única salida real que tienes. Beatriz también se levantó de su silla y se acercó. Niña, durante estos meses me has mentido sistemáticamente. Me usaste para manipular las emociones de tu padre. Eso no es solo adicción, eso es traición familiar calculada. Cristina alzó la vista hacia mí, buscando algún signo de flexibilidad en mi expresión, pero yo había aprendido a mantener la frialdad emocional necesaria para no dejarme manipular nuevamente. Papá, ¿y si acepto todo esto y hago la rehabilitación? Podremos volver a tener una relación normal después. Cristina, le respondí con una honestidad brutal. La confianza se construye durante años y se destruye en segundos. Tú la destruiste completamente. Si cumples con todos los términos de este acuerdo durante un periodo mínimo de 2 años, consideraré la posibilidad de reconstruir algún tipo de relación. Pero nunca será como antes. Javier Moreno consultó su reloj y nos recordó que teníamos un plazo limitado. Señorita Ruiz, debe tomar una decisión ahora. La Guardia Civil está esperando mi llamada para saber si presentamos cargos formales por robo doméstico continuado y conspiración para cometer extorsión. Si rechaza esta propuesta, el proceso judicial comenzará inmediatamente. Cristina cerró los ojos y respiró profundamente varias veces. Cuando los abrió, había una resolución diferente en su mirada. «Acepto», dijo finalmente con voz apenas audible. «Necesito que lo digas claramente y en voz alta», le exigí, para que quede registrado en la grabación. «Acepto todas las condiciones del acuerdo», repitió con más fuerza. «Acepto ingresar inmediatamente en rehabilitación, acepto las evaluaciones psicológicas, acepto devolver el dinero y acepto la supervisión continua». Javier Moreno activó una aplicación de grabación en su teléfono móvil. «Señorita Cristina Ruiz, ¿confirma usted que acepta voluntariamente y sin coerción todos los términos especificados en este documento de resolución familiar?» «Sí, confirmo», respondió ella. «¿Entiende que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones resultará automáticamente en la presentación de cargos criminales sin posibilidad de nueva negociación?» «Sí, entiendo». Miguel Torres sacó su teléfono móvil y marcó un número que ya tenía preparado. «Doctor Ricardo Fuentes, del Centro de Rehabilitación San Juan, Miguel Torres. Necesitamos un ingreso de emergencia para hoy mismo. Sí, tenemos toda la documentación médica y legal preparada». Mientras Miguel coordinaba los detalles del ingreso, Beatriz se acercó a Cristina con una mezcla de tristeza y determinación. «Cristina, quiero que sepas que aunque estoy profundamente decepcionada contigo, seguiré visitándote durante la rehabilitación, pero ya no voy a ser tu cómplice ni tu excusa. Si realmente quieres recuperarte, tendrás que enfrentar la verdad sobre lo que has hecho». A las 17:30 horas llegó la ambulancia del centro de rehabilitación. No era una ambulancia médica tradicional, sino un vehículo especializado para traslados de pacientes con problemas de adicción. El doctor Fuentes, un hombre de unos 50 años con experiencia evidente en este tipo de situaciones, entró a mi casa para evaluar a Cristina. «Señorita Ruiz», le dijo después de una evaluación rápida, «sus signos vitales indican abstinencia de estimulantes. El ingreso inmediato es no solo recomendable, sino necesario para su seguridad médica». Mientras Cristina recogía algunas pertenencias básicas de su coche, aproveché para tener una conversación final con el doctor Fuentes. «Doctor, necesito que entienda que mi hija ha demostrado ser extremadamente manipuladora. Es capaz de mentir de manera convincente y de utilizar las emociones de las personas para conseguir lo que quiere. Señor Ruiz, trabajamos regularmente con pacientes que presentan estos patrones de comportamiento. Tenemos protocolos específicos para evitar manipulaciones y asegurar que el tratamiento sea efectivo. Su hija no podrá usar las técnicas que funcionaron con usted durante estos meses». Cuando llegó el momento de la despedida, Cristina se acercó a mí con los ojos hinchados por las lágrimas. «Papá, sé que probablemente nunca me perdones, pero quiero que sepas que siento mucho todo lo que te hice. No era yo realmente. Las drogas me cambiaron completamente». La miré durante unos segundos antes de responder. «Cristina, las drogas no te convirtieron en ladrona y mentirosa.
Las drogas simplemente revelaron qué tipo de persona eres cuando estás desesperada. Ahora tendrás la oportunidad de demostrar si puedes ser alguien diferente. Fue la conversación más dura que había tenido en mi vida, pero también la más necesaria. A las 18:45, el vehículo del centro de rehabilitación se alejó por mi calle con Cristina dentro. Por primera vez en meses, mi casa quedó completamente silenciosa, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la víctima que espera el próximo golpe, sino el silencio del hombre que había recuperado el control total de su vida. La primera fase de mi venganza estaba completa, pero intuía que lo más interesante estaba por venir. Los siguientes días transcurrieron con una tranquilidad que no había experimentado en meses. Sin embargo, esa calma duró exactamente una semana. El martes 20 de abril a las 11:30 de la mañana, recibí una llamada del doctor Fuentes que cambiaría completamente la dinámica de toda la situación. «Señor Ruiz», me dijo con voz preocupada, «necesito informarle que su hija ha violado las condiciones de su rehabilitación. Ayer por la noche intentó escapar del centro. La encontramos a las 2:00 de la madrugada tratando de saltar la valla perimetral. Mi primera reacción fue de decepción, pero no de sorpresa. Había preparado mi mente para esta posibilidad. «¿Está bien físicamente?», pregunté. Sí, no sufrió heridas, pero su estado emocional es muy preocupante. Durante la evaluación posterior al incidente, confesó que había estado en contacto con asociados de Rubén Santos antes de su ingreso. Aparentemente les había prometido conseguir una cantidad mucho mayor de dinero y ahora teme por su seguridad. Esta información activó inmediatamente todas mis alarmas. Llamé a Javier Moreno, quien a su vez contactó con el sargento Ramírez. La respuesta fue rápida y contundente. «Señor Ruiz», me explicó Ramírez esa misma tarde, «aunque Rubén Santos está detenido, su organización sigue operativa. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que consideran a usted responsable de las pérdidas económicas que les ha causado la detención de Santos». La situación se había complicado de manera que no había anticipado completamente. No era solo que Cristina hubiera violado su acuerdo, era que su adicción y sus deudas me habían convertido en objetivo directo de criminales profesionales. Esa noche, mientras revisaba mis opciones, sonó el timbre de mi casa a las 22:15 horas. Miré por la mirilla y vi a Cristina, completamente empapada por la lluvia, con aspecto desesperado y ojos hinchados por el llanto. «Papá, por favor, ábreme», gritaba desde el otro lado de la puerta. «Están buscándome, no tengo a dónde ir». Activé inmediatamente el protocolo de seguridad que había establecido con la Guardia Civil. Marqué el número de emergencia mientras mantenía la puerta cerrada. «Cristina», le dije a través de la puerta, «no voy a abrirte. Has violado el acuerdo que firmaste hace una semana. Además, tu escape del centro de rehabilitación activa automáticamente el proceso judicial completo. Papá, por favor, solo déjame entrar 5 minutos. Necesito explicarte algo muy importante. Se trata de tu seguridad». Su voz sonaba genuinamente aterrorizada, pero yo había aprendido a no confiar en las emociones de mi hija. Sin embargo, la mencionó específicamente. Mi seguridad me hizo dudar. «Tienes exactamente 2 minutos para explicarme desde ahí lo que necesitas decirme», le dije, manteniendo la puerta cerrada pero acercándome lo suficiente para escucharla claramente. «Papá, antes de ingresar en rehabilitación, le dije a los socios de Santos que tú tenías 200.000 euros guardados en casa. Les prometí que conseguiría ese dinero para pagar mi deuda completa y la de otros 2 clientes que también deben dinero». Mi sangre se congeló al escuchar esto. «¿Qué exactamente les dijiste, Cristina?» «Les dije que eras un ingeniero jubilado con mucho dinero ahorrado, que vivías solo y que eras vulnerable porque estabas perdiendo facultades mentales. También les dije que conocía la combinación de tu caja fuerte». La gravedad de la situación se multiplicó exponencialmente. No solo había mentido sobre mis capacidades mentales para justificar futuros robos, había presentado mi casa como un objetivo atractivo para criminales profesionales. «Papá, ahora creen que les mentí sobre la cantidad de dinero porque no aparecí con lo prometido.
Están planeando venir mañana por la noche para negociar directamente contigo, pero no va a ser una negociación. En ese momento llegaron las sirenas. 2 coches de la Guardia Civil se detuvieron frente a mi casa. El sargento Ramírez y 3 agentes más se acercaron rápidamente. «Señor Ruiz, ¿está usted bien?», me preguntó Ramírez mientras sus hombres se posicionaban alrededor de Cristina. «Sargento, mi hija acaba de confesar que proporcionó información detallada sobre mi domicilio y mis finanzas a asociados de Santos. Aparentemente, están planeando un asalto para mañana por la noche». Ramírez se dirigió directamente a Cristina con tono profesional y firme. «Señorita Ruiz, necesita acompañarnos inmediatamente para proporcionar información detallada sobre estas amenazas. También queda arrestada por violación de los términos de su rehabilitación supervisada». Cristina se giró hacia mí una última vez antes de ser escoltada hacia el coche patrulla. «Papá, lo siento muchísimo, no quería que llegara a esto. Solo quería arreglar las cosas, pero todo se salió de control». «Cristina», le respondí con una frialdad que sorprendió incluso a los guardias civiles, «hace semanas que todo se salió de tu control. La diferencia es que ahora también es problema de las autoridades, no solo mío». Después de que se llevaran a Cristina, el sargento Ramírez organizó un plan de protección completo para mi domicilio. «Señor Ruiz, vamos a trasladarlo temporalmente a un lugar seguro mientras neutralizamos esta amenaza específica. También necesitamos que nos proporcione información detallada sobre su situación financiera real para evaluar la magnitud del peligro». Esa noche, desde una habitación de hotel bajo protección policial, reflexioné sobre cómo la situación había evolucionado más allá de mis expectativas más pesimistas. Mi hija no solo me había robado y mentido, había puesto en peligro mi vida física al involucrarme con criminales peligrosos. Pero también me di cuenta de algo importante. A pesar de toda la complejidad y el peligro, yo seguía manteniendo el control de la situación. Tenía protección legal, respaldo policial y documentación completa de todos los delitos cometidos. Cristina, por otro lado, había perdido completamente el control y ahora enfrentaba consecuencias legales serias que yo ya no podía mitigar aunque quisiera. La partida de ajedrez estaba llegando a su final, y aunque las últimas jugadas habían sido más peligrosas de lo anticipado, yo seguía teniendo todas las ventajas. El último movimiento estaba por ejecutarse. 3 meses después de aquella noche lluviosa de abril, mi vida había encontrado un equilibrio completamente nuevo. Era el jueves 22 de julio cuando recibí la llamada que cerraría definitivamente este capítulo de mi existencia. «Señor Ruiz», me dijo la juez Patricia Delgado desde el Juzgado de lo Penal número 3 de Salamanca, «el proceso judicial contra su hija ha concluido. Cristina Ruiz ha sido condenada a 2 años de prisión por robo continuado, extorsión familiar y colaboración con organización criminal. Sin embargo, la sentencia quedará en suspenso si cumple exitosamente un programa de rehabilitación de 18 meses bajo supervisión judicial». Durante estos meses, la investigación policial había revelado la verdadera magnitud de la red criminal en la que Cristina se había involucrado. Rubén Santos y sus asociados habían sido condenados a penas de entre 5 y 8 años de prisión por extorsión sistemática a personas mayores en toda la región de Castilla y León. Mi caso había sido la pieza clave que permitió desmantelar toda la organización. El sargento Ramírez me había explicado que mi documentación meticulosa y la evidencia recopilada habían servido como modelo para identificar a otras víctimas que no se habían atrevido a denunciar. En total, la organización había extorsionado a más de 30 familias durante los últimos 2 años. La tarde del 25 de julio recibí una visita inesperada. Carmen Vázquez, mi vecina, me trajo una carta que había llegado a su buzón por error. El remitente era C. Ruiz, Centro de Rehabilitación San Juan. La carta era de Cristina, la primera comunicación directa que intentaba conmigo desde su arresto. «Papá», comenzaba la carta con una caligrafía temblorosa que evidenciaba su estado emocional. «Sé que probablemente no quieras leer esto,
pero necesito que sepas que durante estos meses he tenido tiempo de entender realmente lo que te hice. Continuaba explicando su proceso de rehabilitación, pero lo que más me impactó fue un párrafo específico. El psicólogo del centro me hizo escribir una lista de todas las veces que te mentí, te robé o te manipulé durante el último año. La lista tiene 247 entradas, 247 veces que traicioné tu confianza. Cuando terminé de escribirla, entendí por qué no me abriste la puerta aquella noche. La carta terminaba con una propuesta que no esperaba. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que, si algún día consideras que he cambiado realmente, me permitas devolverte los 15.000 euros que calculé que te robé en total durante todo el año. He conseguido trabajo en el centro de rehabilitación como asistente administrativa y quiero dedicar mi salario completo a reparar el daño económico que te causé. Esa misma tarde, llamé a Miguel Torres para discutir la situación. Mi cuñado había mantenido contacto profesional con el equipo de rehabilitación de Cristina durante estos meses. Emilio, me dijo Miguel, como psicólogo, puedo decirte que el proceso de Cristina ha sido genuino. Ha enfrentado realidades sobre sí misma que la mayoría de las personas nunca tienen el valor de confrontar. Pero como familiar, entiendo completamente si decides que ya es demasiado tarde para cualquier tipo de reconciliación. Le pregunté su opinión profesional sobre las posibilidades reales de recuperación de Cristina. Estadísticamente, me respondió, las personas que llegan al punto donde llegó ella tienen una tasa de recaída del 70% durante el primer año post-rehabilitación. Pero Cristina tiene algo a su favor, consecuencias reales y pérdidas tangibles que la motivan a cambiar. Perdió tu confianza, tu dinero, su libertad, y casi pierde la vida por las amenazas criminales. El 15 de agosto, exactamente 4 meses después de su arresto, tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás. Conduje hasta el Centro de Rehabilitación San Juan para una visita supervisada. Cristina había cambiado físicamente de manera notable. Había recuperado peso saludable, sus ojos tenían claridad que no veía desde hacía años, y cuando me vio entrar a la sala de visitas, no intentó abrazarme ni hacer gestos emocionales manipulativos. «Hola, papá», me dijo simplemente, permaneciendo sentada hasta que yo decidiera si quería acercarme. «Cristina», le respondí manteniendo distancia física, pero con menos frialdad que la última vez. «He venido porque quiero evaluarte personalmente, no para perdonarte, sino para determinar si la persona que me robó y mintió durante meses sigue existiendo». Durante los siguientes 40 minutos, tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Cristina me explicó detalladamente cómo había comenzado su adicción, cómo había racionalizado cada robo y cómo había llegado a considerar denunciarme falsamente. «Papá, la parte más difícil de la rehabilitación no fue dejar las drogas», me confesó. «Fue aceptar que yo elegí hacerte daño. Nadie me obligó a robarte. Nadie me obligó a mentirte. Cada vez que abrí tu cartera, supe exactamente lo que estaba haciendo». Al final de la visita, le entregué un documento que había preparado con Javier Moreno. «Este es un contrato de restitución», le expliqué. «Si cumples exitosamente tu rehabilitación completa, si mantienes empleo estable durante 12 meses consecutivos y si devuelves la totalidad del dinero robado, consideraré la posibilidad de reconstruir algún tipo de relación limitada, pero nunca volverás a tener acceso a mi dinero, mi casa o mi confianza plena». Cristina leyó el documento cuidadosamente y asintió. «Acepto todas las condiciones, papá, y quiero que sepas que aunque nunca me perdones completamente, hacer este proceso ha valido la pena porque por primera vez en años me siento como una persona real». Hoy, 6 meses después de esa visita, puedo decir que mi estrategia fue completamente exitosa. Protegí mi patrimonio, expuse la verdad, neutralicé las amenazas y establecí consecuencias proporcionales al daño recibido. Cristina cumplió su programa de rehabilitación y actualmente trabaja en una empresa de contabilidad, devolviendo mensualmente 300 euros de su deuda conmigo. Nos vemos una vez al mes en un restaurante neutral, siempre por periodos limitados,
siempre con conversaciones supervisadas por las circunstancias. ¿La he perdonado? No completamente. Confío en ella. Jamás como antes. Pero logré que enfrentara las consecuencias de sus acciones y recuperara el control de mi propia vida. Absolutamente. A los 67 años, aprendí que a veces el amor más efectivo es el que establece límites inquebrantables y consecuencias reales. Mi hija necesitaba un padre que la detuviera, no un padre que la permitiera. Y yo necesitaba recordar que ser ingeniero significa resolver problemas sistemáticamente, sin importar cuán personales o dolorosos sean esos problemas. La lección más importante que aprendí es esta: nunca subestimen a un viejo que ha decidido que ya no va a ser víctima de nadie, porque cuando despertamos, somos más peligrosos de lo que cualquiera imagina. Y esa, señores, es toda la historia. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.